Última hora. Embarcaciones no identificadas han sido detectadas realizando maniobras inusuales frente a la costa del Golfo de México. La Marina ha activado protocolos de vigilancia inmediata. Mientras el radar costero capta trayectorias erráticas a pocos kilómetros de instalaciones petroleras clave, lanchas rápidas surcan el mar, dejando estelas en la espuma. Desde el cielo, aviones de reconocimiento patrullan en círculos. Torretas de vigilancia giran al compás de señales electrónicas. La tensión se percibe en cada transmisión cifrada entre los comandos desplegados. Todo esto ocurre tras los ejercicios navales internacionales liderados por Estados Unidos y sus aliados en aguas del Atlántico, a menos de 500 kilómetros del territorio mexicano. Analistas alertan sobre una escalada silenciosa de operaciones militares en la región. ¿Por qué ahora? ¿Qué detectó México que lo llevó a reforzar su frontera marítima? ¿Y qué mensaje están enviando estas maniobras al mundo? En las últimas semanas, las aguas del Atlántico han sido escenario de uno de los mayores despliegues navales internacionales en tiempos recientes. Bajo el nombre de Atlantic Shield, una coalición encabezada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros aliados de la OTAN ha movilizado destructores, portaaviones, submarinos de ataque y aeronaves de vigilancia para realizar maniobras de combate a gran escala. Estas operaciones, oficialmente anunciadas como ejercicios de defensa conjunta, se han desarrollado a menos de 500 kilómetros del Golfo de México, una proximidad que no ha pasado desapercibida en el radar estratégico de América Latina. Las unidades navales han realizado simulaciones de intercepción, despliegue de tropas anfibias, prácticas de guerra electrónica y ensayos de bloqueo marítimo, según reportes filtrados por analistas independientes. El USS Gerald R. Ford, uno de los portaaviones más avanzados del mundo, ha sido visto navegando en rutas cercanas al Caribe, acompañado por escoltas equipados con sistemas Aegis y misiles de largo alcance. Aviones de patrullaje marítimo P-8 Poseidon han sobrevolado zonas sensibles, captando señales electromagnéticas en áreas cercanas a rutas energéticas y comerciales clave, lo que ha despertado inquietud en diversos sectores diplomáticos. Este tipo de despliegue, aunque rutinario para las fuerzas de la OTAN, adquiere una connotación distinta cuando ocurre en una región crítica para la seguridad mexicana. Para muchos expertos, no se trata solo de ejercicios defensivos, sino de una demostración de fuerza cargada de simbolismo, advertencia geopolítica, recopilación encubierta de inteligencia y presencia disuasiva ante competidores globales. Líderes regionales han comenzado a reaccionar. El presidente de Brasil, Lula da Silva, expresó su preocupación por la ausencia de consultas previas con los países del hemisferio sur. Colombia reforzó su coordinación marítima como medida de precaución. Mientras tanto, Cuba denunció que estas maniobras representan una provocación directa a la estabilidad del Caribe. En México, la respuesta ha sido silenciosa pero firme. En los mapas de seguimiento naval se han detectado trayectorias irregulares de embarcaciones no identificadas, algunas de ellas aproximándose a corredores marítimos bajo soberanía mexicana. La Marina ha incrementado sus rondas de patrullaje, tanto con naves de superficie como con vigilancia aérea y sensores costeros. La comunidad internacional observa con atención. ¿Son estas maniobras una preparación para conflictos mayores o solo ensayos técnicos disfrazados de cooperación internacional? Para muchos, la línea entre entrenamiento y amenaza comienza a difuminarse. La cercanía, la magnitud del despliegue y el contexto global alimentan la desconfianza. Y en un mundo donde los equilibrios se alteran con rapidez, México no puede permitirse el lujo de mirar hacia otro lado. Cuando potencias extranjeras se mueven tan cerca de tus costas, no hay margen para la indiferencia. Mientras los despliegues internacionales se intensifican, la Marina Armada de México ha comenzado a ejecutar una serie de maniobras tácticas orientadas a fortalecer la vigilancia y control en el Golfo de México. Aunque sin pronunciamientos alarmistas, las acciones evidencian una respuesta estratégica a la proximidad de potencias extranjeras. Una de las primeras medidas fue el refuerzo de patrullajes marítimos. Fragatas y patrulleras ligeras han incrementado su presencia en zonas sensibles, especialmente en áreas cercanas a plataformas petroleras, puertos estratégicos y rutas comerciales. Las operaciones se ejecutan en turnos continuos, tanto de día como de noche, con apoyo de comandos navales especializados en detección y respuesta rápida. En paralelo, se ha intensificado el uso de aeronaves de reconocimiento. Aviones tipo Persuader y helicóptero Panther han sido desplegados en misiones de sobrevuelo para realizar tareas de vigilancia visual, detección electrónica y seguimiento de embarcaciones. Estos vuelos son coordinados desde centros de comando costeros que operan con protocolos reforzados de comunicación encriptada. Los radares costeros también han sido recalibrados para ampliar su rango de cobertura.
Se han identificado al menos 3 zonas en las que se instalaron estaciones móviles de radar, capaces de monitorear movimientos marítimos con precisión milimétrica hasta decenas de millas náuticas mar adentro. Estas estaciones se combinan con boyas inteligentes que detectan alteraciones en la superficie del agua y envían señales automáticas a los centros de comando. Adicionalmente, fuentes no oficiales han reportado un aumento en las misiones de drones marítimos no tripulados, operados desde buques nodriza. Estas unidades, equipadas con cámaras térmicas y sensores infrarrojos, permiten observar el comportamiento de embarcaciones que navegan sin plan de ruta o que apagan sus sistemas de identificación automática. La Marina también ha reforzado la cooperación con instituciones nacionales como el CENAMAR, Centro de Mando y Control Marítimo, así como con el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en tareas de inteligencia compartida y monitoreo conjunto. Este esfuerzo interinstitucional apunta a una sola cosa: no permitir sorpresas en un escenario cada vez más volátil. Aunque no se han emitido comunicados alarmistas, se percibe un tono de cautela firme. El discurso oficial es claro: México está observando, analizando y preparado para actuar si su soberanía marítima se ve amenazada. Las capacidades tecnológicas, combinadas con el conocimiento táctico de sus fuerzas navales, buscan garantizar que cada movimiento en el Golfo esté bajo control mexicano. Y ante la duda, la estrategia es clara: patrullar, vigilar y responder sin ceder un solo milímetro de mar. El Golfo de México no es solo un cuerpo de agua delimitado por costas. Es uno de los espacios geoestratégicos más valiosos para la soberanía y seguridad nacional de México. Su posición lo convierte en una vía clave para el comercio, la producción energética y la defensa territorial. Controlarlo es proteger la columna vertebral marítima del país. En sus aguas se encuentra una de las mayores concentraciones de infraestructura petrolera del hemisferio occidental: plataformas marinas, ductos submarinos y centros logísticos de Pemex operan día y noche extrayendo y transportando millones de barriles de crudo. Cualquier alteración en esta zona afecta directamente la economía mexicana, los precios internacionales del petróleo y la estabilidad energética del país. Pero su valor no es solo energético. Más del 70% del comercio exterior de México con Estados Unidos y Europa pasa por los puertos del Golfo. Veracruz, Coatzacoalcos, Tampico y Progreso son puntos neurálgicos de entrada y salida de mercancías. La interrupción de esta cadena logística, ya sea por conflicto, espionaje o bloqueo marítimo, tendría consecuencias económicas inmediatas. Desde el punto de vista militar, el Golfo representa una línea de defensa natural. Su amplitud permite monitorear accesos, detectar incursiones no autorizadas y desplegar fuerzas de respuesta rápida en cuestión de minutos. Además, funge como amortiguador frente a posibles amenazas provenientes del Caribe, el Atlántico o incluso de América del Sur. La historia también refuerza su relevancia. En múltiples momentos, desde la invasión estadounidense de 1846 hasta la incursión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, el Golfo ha sido zona de tensiones internacionales. Por eso, las Fuerzas Armadas lo consideran una región prioritaria, no negociable, en los planes de seguridad nacional. Otro factor clave es su conexión con el sistema de vigilancia aérea y naval NORAD, compartido con Estados Unidos y Canadá. Aunque México no es miembro formal, existe una coordinación tácita que convierte al Golfo en un punto sensible dentro de la red de defensa del continente. Cualquier movimiento atípico en sus aguas es detectado por múltiples actores, incluyendo potencias extranjeras. En resumen, el Golfo de México es una zona de alta sensibilidad por razones energéticas, comerciales, históricas y geopolíticas. Su control no es solo una cuestión de soberanía territorial, sino de estabilidad nacional. México lo entiende y por eso lo protege con rigor, sabiendo que un descuido aquí puede tener repercusiones en todos los frentes: económico, diplomático y militar. El que domina el Golfo no solo resguarda petróleo o comercio, domina un eje de poder silente que pocos entienden, pero que todos observan.
Aunque los ejercicios militares internacionales puedan presentarse como simples entrenamientos, los estrategas saben que estas maniobras son en muchos casos simulacros de escenarios reales. La presencia de potencias extranjeras cerca del Golfo de México abre la puerta a una serie de riesgos que México no puede ignorar. Uno de los escenarios más discutidos entre expertos es el de una escalada accidental. En zonas donde múltiples naciones despliegan fuerzas con tecnologías avanzadas y protocolos diferentes, el riesgo de malentendidos es real. Una señal mal interpretada, una aeronave fuera de ruta o un ejercicio sin previo aviso puede detonar una respuesta defensiva no planificada. Y en el mar, los errores se pagan caro. Otro riesgo plausible es el espionaje electrónico. Con tanto hardware desplegado, radares, drones, satélites, embarcaciones, la recolección de datos sensibles es casi inevitable. México podría estar siendo observado, no solo en sus rutas marítimas, sino también en sus comunicaciones militares, instalaciones portuarias y flujos energéticos. El control del ciberespacio marítimo es hoy tan crucial como el control físico. Un tercer escenario es el de un bloqueo temporal de rutas comerciales o energéticas. Aunque parezca extremo, este tipo de maniobras ya ha ocurrido en otras regiones del mundo como advertencia diplomática o presión económica. Si alguna potencia quisiera demostrar fuerza sin disparar una sola bala, bastaría con posicionar embarcaciones estratégicamente en corredores clave y generar retrasos, revisiones o desvíos en la navegación. También existe la posibilidad de que estas maniobras funcionen como ensayos silenciosos para conflictos futuros. La historia está llena de ejercicios militares que sirvieron como antesala para invasiones, intervenciones o despliegues reales. Lo que hoy se llama entrenamiento, mañana podría convertirse en operación activa. Además, el narcotráfico y el crimen organizado podrían aprovechar la distracción generada por estos movimientos para intensificar sus rutas marítimas. La presencia militar extranjera podría desviar recursos de vigilancia nacional, abriendo corredores temporales para actividades ilícitas. Todos estos escenarios no son teorías conspirativas, sino análisis fríos de posibles consecuencias. En la geopolítica moderna, nada ocurre por accidente, y ningún movimiento está libre de intereses estratégicos. México, al estar en el epicentro de esta tensión, debe evaluar cada posibilidad con rigor. Y eso es justamente lo que está haciendo al reforzar su presencia naval, aumentar la vigilancia y blindar su infraestructura costera. La pregunta ya no es si hay una amenaza, sino cuál de todas es la más probable. Y ante esa duda, la respuesta institucional es siempre la misma: prepararse como si todas pudieran ocurrir al mismo tiempo. Porque el mayor error sería asumir que estas maniobras son solo espectáculo. A veces, el teatro militar es solo la cortina de lo que realmente se está moviendo bajo la superficie. Frente a la complejidad del escenario en el Golfo de México, analistas militares y geopolíticos coinciden en una idea: lo que está ocurriendo no es aislado, es parte de una reconfiguración estratégica más amplia en el continente americano. México, por su ubicación, está atrapado en medio de intereses globales que lo ven como punto clave de influencia. El doctor Álvaro Ramos, especialista en geoseguridad marítima, señala que el Atlántico Occidental se ha convertido en un tablero de reposicionamiento militar para Estados Unidos y sus aliados. Estamos viendo una expansión sutil de zonas de vigilancia como respuesta al avance diplomático y económico de otras potencias en Latinoamérica, como China y Rusia, asegura. Y no es coincidencia. En los últimos años, países como Venezuela, Cuba y Nicaragua han fortalecido sus vínculos con Moscú y Pekín, abriendo puertas a nuevas alianzas tecnológicas y militares. En respuesta, Washington busca reafirmar su influencia en la región, enviando un mensaje claro: el hemisferio occidental sigue bajo su vigilancia. México, aunque no forma parte de estas alianzas ni ha adoptado una postura agresiva, se convierte en un espacio de observación estratégica. Por un lado, es socio comercial del bloque occidental a través del TEMEC. Por otro, mantiene relaciones diplomáticas abiertas con múltiples potencias, lo que lo coloca en una posición de equilibrio frágil. Expertos del Instituto de Estudios Estratégicos de Bogotá han señalado que los recientes ejercicios en el Atlántico son también una demostración para países como Brasil y Argentina, que están explorando rutas alternativas de defensa e inversión fuera del esquema tradicional estadounidense. Esto convierte cada maniobra militar en un mensaje no verbal hacia el resto del continente.
En ese contexto, el Golfo de México deja de ser una simple zona marítima y se convierte en una vitrina de poder. Su cercanía con la frontera sur de Estados Unidos, su conexión directa con el Caribe y su rol como canal de distribución energética lo transforman en un activo geopolítico de primer nivel. El analista Rafael del Castillo, ex asesor de Seguridad Nacional, sostiene que este momento exige de México una redefinición clara de su doctrina de defensa. Ya no se trata solo de proteger el territorio físico, sino de establecer claramente en qué bando está y bajo qué condiciones está dispuesto a actuar, afirma. Pero México ha optado por una tercera vía, defensa silenciosa, sin alianzas permanentes, con foco en la disuasión. Una estrategia que evita provocaciones, pero tampoco permite debilidades. Así, entre maniobras extranjeras, análisis geopolíticos y una región cada vez más militarizada, México camina sobre una línea delgada, donde cualquier paso en falso puede ser interpretado como alineación o como desafío. Ante un entorno cada vez más volátil en las aguas del Golfo de México, México ha optado por una estrategia de respuesta mesurada pero firme. No se trata de reacciones impulsivas ni de desplegar fuerza bruta de manera simbólica. Es un enfoque calculado, que combina vigilancia constante, blindaje institucional y posicionamiento diplomático. El país se prepara para todos los escenarios, sin asumir posturas de confrontación, pero sin tolerar injerencias. Uno de los pilares clave ha sido el Protocolo de Defensa Marítima Avanzada, implementado por la Secretaría de Marina. Este protocolo redefine rutas de patrullaje, establece zonas de alerta prioritaria y refuerza la interoperabilidad entre distintas unidades navales. Ahora, los puntos sensibles del Golfo como las plataformas petroleras, corredores energéticos y rutas comerciales están bajo monitoreo permanente con sistemas que operan en tiempo real. Las patrullas han dejado de ser rutinarias. Fragatas, buques de vigilancia oceánica y unidades ligeras realizan misiones sincronizadas, con apoyo aéreo y vigilancia por radar. En algunos sectores se ha instalado un modelo de triple anillo: detección satelital, seguimiento por radar costero y patrullaje físico. Esta estructura permite identificar cualquier anomalía, ya sea una embarcación sin plan de navegación, una señal electrónica no autorizada o una presencia prolongada en áreas restringidas. A esto se suma el uso creciente de inteligencia artificial para análisis predictivo. Algoritmos diseñados en colaboración con universidades y centros de investigación detectan patrones inusuales en el comportamiento de buques. Por ejemplo, si una nave apaga su sistema de identificación automática repetidamente, cambia de rumbo sin razón aparente o se aproxima a infraestructuras estratégicas, se activa un protocolo automático de vigilancia. El componente aéreo también ha evolucionado. Aviones tipo Persuader, helicópteros Mi-17 y drones de alta altitud ejecutan vuelos regulares con sensores de espectro múltiplo. Estos equipos pueden captar desde señales térmicas hasta transmisiones cifradas. Además, permiten seguir embarcaciones incluso de noche o en condiciones meteorológicas adversas, cubriendo zonas que tradicionalmente eran vulnerables. En paralelo, México ha reforzado su cooperación interinstitucional. La Secretaría de Marina trabaja de manera integrada con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, creando una red de inteligencia unificada. Esta coordinación no solo cubre temas militares, sino también riesgos como narcotráfico, contrabando marítimo, migración ilegal y sabotaje a infraestructuras clave. Otro frente ha sido el diplomático. México ha sostenido conversaciones privadas con países de América Latina para impulsar una propuesta regional, un sistema autónomo de monitoreo marítimo, sin intervención de bloques como la OTAN ni de potencias externas. Esta iniciativa, aún en desarrollo, busca generar datos comunes, compartir inteligencia y garantizar que el control del espacio marítimo latinoamericano esté en manos de los países que realmente lo habitan. Asimismo, se han actualizado los escenarios de simulación militar. Estas simulaciones, que se llevan a cabo en centros de comando subterráneos, permiten ensayar respuestas ante situaciones como bloqueos navales, intentos de sabotaje, hackeos a sistemas portuarios o presencia encubierta de fuerzas extranjeras. Aunque clasificados, algunos datos revelan que ya se han ensayado protocolos para evacuar personal de plataformas petroleras, responder a incursiones por aire y cerrar puertos en caso de conflicto.
México también apuesta por fortalecer sus capacidades tecnológicas de origen nacional. Desde software de análisis de tráfico marítimo hasta drones marinos autónomos, el país busca independencia tecnológica. Recientemente se iniciaron pruebas de boyas de detección acústica capaces de identificar embarcaciones sumergidas o naves con motores silenciosos. Estos sistemas, fabricados por ingenieros mexicanos, representan un avance importante para la defensa de los litorales. Todo esto ocurre en silencio, sin titulares estridentes, porque la estrategia de México no es el show, es la efectividad. Mientras otros países exhiben músculo militar como parte de su narrativa de poder, México construye un muro invisible de vigilancia y respuesta diseñado para activarse solo cuando es necesario. Lo que viene no está del todo claro. Puede haber más ejercicios internacionales, presiones diplomáticas o intentos de inserción tecnológica extranjera. También puede haber provocaciones indirectas, pruebas de señales, patrullajes cercanos o exploraciones encubiertas. La pregunta no es si México debe responder, sino cómo debe hacerlo sin perder el control del mensaje ni de su espacio. Por ahora el camino elegido es claro: neutralidad estratégica con máxima preparación operativa, no alinearse ni con Oriente ni con Occidente, no entrar en provocaciones, pero dejar claro que toda amenaza será detectada y neutralizada. El país se prepara, silenciosamente, con disciplina, porque en tiempos de tensión geopolítica, la soberanía no se grita, se protege. A lo largo de este informe, hemos trazado un panorama que no deja lugar a dudas. El Golfo de México está entrando en una nueva etapa de tensión, vigilancia y reconfiguración estratégica. Lo que alguna vez fue visto como un mar tranquilo para la economía, hoy es un espacio disputado por intereses geopolíticos, alianzas militares y silenciosos movimientos tácticos. Las maniobras extranjeras, lideradas por Estados Unidos y sus aliados, han encendido alarmas no solo en México, sino en varios países latinoamericanos. La cercanía de buques con capacidades ofensivas, los sobrevuelos de aeronaves con radares de alta penetración y la intensidad de los ejercicios son señales que no se pueden ignorar. No se trata de paranoia ni de teorías de conspiración. Se trata de leer correctamente lo que ocurre cuando actores globales mueven sus piezas cerca de zonas sensibles. La respuesta de México ha sido clara: aumentar su presencia naval, fortalecer sus sistemas de vigilancia, proteger sus plataformas energéticas y reforzar la coordinación con otras instituciones clave. Nada de esto es casualidad. Es el reflejo de un país que entiende que la defensa de su soberanía no comienza cuando estalle un conflicto, sino mucho antes, en la forma de prepararse para que ese conflicto nunca llegue. La Marina Mexicana ha optado por una estrategia silenciosa pero efectiva. Patrullajes constantes, radares activos, drones de observación y tecnología nacional aplicada a la inteligencia marítima. A esto se suma una postura diplomática firme, que rechaza intervenciones externas sin romper la comunicación. México ha decidido proteger su espacio sin entrar en provocaciones innecesarias. Pero la pregunta que queda en el aire es más profunda. ¿Qué papel jugará México en el nuevo orden que se está gestando? Porque lo que estamos presenciando no es solo una serie de ejercicios militares, es una transición global, donde los grandes bloques buscan consolidar su influencia y donde cada movimiento marítimo tiene un objetivo más allá de lo visible. En este escenario, México tiene tres opciones. Puede ser un actor pasivo, confiando en que los demás respetarán su espacio. Puede alinearse con una de las potencias, perdiendo parte de su independencia a cambio de protección. O puede fortalecer una vía propia: defensa autónoma, vigilancia constante, cooperación regional sin dependencia y disuasión efectiva ante cualquier amenaza. Lo que ocurre en el Golfo de México en los próximos meses será una señal de hacia dónde se inclina esa balanza. Y aunque muchas decisiones se tomen a nivel de gobierno, la conciencia pública también importa, porque una ciudadanía informada es menos manipulable, y porque saber lo que ocurre en nuestras costas es el primer paso para exigir que se protejan. Por eso este video no es solo un reporte de maniobras militares, es una llamada de atención, una invitación a dejar de ver el mar como una línea azul en los mapas y empezar a entenderlo como lo que realmente es: un campo estratégico en disputa, una fuente de recursos vitales y una frontera vulnerable que nos conecta y nos expone al mundo entero. Hoy más que nunca, la vigilancia no debe ser solo del Estado, también debe ser ciudadana, porque cuando los radares fallan,
la opinión pública puede convertirse en la alarma más poderosa. Y no debemos olvidar que la historia nos ha demostrado que las grandes transformaciones geopolíticas no siempre comienzan con disparos, sino con pequeños cambios silenciosos que solo unos pocos perciben. Un barco aquí, un dron allá, una señal codificada que aparece en un radar y desaparece minutos después. Así comienzan las fracturas en los equilibrios de poder. Además, el rol de la ciudadanía va más allá de la opinión. Informarse, compartir, cuestionar y exigir transparencia es parte del blindaje democrático frente a cualquier presión externa. México necesita una población atenta, crítica y consciente del valor de sus mares, no solo como fuente de riqueza, sino como escudo natural frente a intereses que podrían estar operando sin consentimiento. Así que, ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que México está haciendo lo suficiente para proteger el Golfo de México? ¿O estamos reaccionando tarde en un juego que otros llevan años planeando? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este contenido te ayudó a ver con otros ojos lo que está ocurriendo, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video. Que no sea un tema del que hablen solo los altos mandos, es algo que nos toca a todos. Nos vemos en el próximo informe, pero recuerda, en el silencio del mar a veces se esconde la próxima tormenta.